Muy buenos días, chicos. Estamos con el aula de segundo grado de secundaria. ¿Sí? En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el tema número 4, ¿no? De este curso de aritmética. ¿Sí, chicos? El tema de hoy que vamos a desarrollar va a ser la división. Es un tema ya que lo han visto desde primaria, ¿no? Tema muy común. Pero al igual que los otros temas que hemos estado viendo, ¿no? Pues conforme van avanzando, chicos, van avanzando de grado, van apareciendo nuevas propiedades, van apareciendo nuevas teorías, ¿no? Acerca de estos temas. Como ven, estas 4 operaciones principales, y en este caso la división, son temas que ustedes la van a llevar hasta niveles universitarios, ¿sí? Pero obviamente todo no se les puede enseñar de golpe, porque obviamente no lo van a captar, no lo van a entender. Es por eso que se ha repartido en grados, ¿sí? Y en esta ocasión, pues vamos a ver qué teorías aplicamos en el segundo grado secundario. Muy bien, en primer lugar, vamos a recordar que una división dice que es la operación inversa de la multiplicación, que tiene por objeto, dados dos números, el dividendo, que es el número mayor, y el divisor, el cual se divide, ¿no? Hayan un tercer número llamado cociente, ¿no? Sabemos que es Q, que multiplicado por el divisor, ¿no? Y sumar su residuo nos da el dividendo. Es decir, ya ustedes conocen esta estructura, ¿no? De una división. El dividendo entre el divisor me va a dar un cociente, y si es que hay residuo, habrá pues un residuo acá al final, ¿no? Ya sabemos que cada uno lo que significa. Hay dos clases de divisiones, chicos, ¿no? Partiendo desde ahí. Hay dos clases de divisiones. En primer lugar tenemos lo que es la división exacta, ¿no? Dice que es aquella en la cual el dividendo contiene al divisor un número entero o exacto, ¿no? De veces. Y por lo tanto su residuo será 0, ¿no? Normalmente se conoce porque su residuo es 0 de una división. A este tipo de divisiones se les llama exacta, ¿no? Y su fórmula, pues, para hallarla es la siguiente, ¿no? El dividendo, que es este número de acá, va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente. Esto ya ustedes lo saben desde primaria, creo que hasta de inicial, chicos. ¿Sí? Esta es la fórmula principal en la división exacta. Ahora, como les dije, existe otro tipo de división, que es la división inexacta. En la división inexacta se divide en dos tipos también. En primer lugar, la división inexacta dice que es aquella en la cual el divisor no está contenido de forma exacta en el dividendo, y por tanto existe un residuo distinto o diferente de 0. Es decir, su residuo ya no va a ser 0, va a ser cualquier otro número. Ahora, como les dije, existen dos tipos de divisiones inexactas. La división inexacta por defecto, que es lo que normalmente conocemos, ¿no? Cuando dividimos un número, dividiendo entre el divisor me va a dar un cociente y un residuo, ¿no? Sabemos que el residuo va a ser menor que el divisor. Ojo, esta regla ustedes la tienen que manejar siempre, ¿no? Cada vez que les quede un residuo por defecto o un residuo normal, el residuo siempre será menor que el divisor, ¿sí? ¿Recuerdan esto? A esto se le llama por defecto. Existe otro tipo de división inexacta que es por exceso. Por exceso es cuando, por ejemplo, al cociente que yo tengo le aumento un valor, una unidad. Un ejemplo. Si yo hice esta división y mi cociente me salió 5, ¿no? Por ejemplo, 5. A ese cociente yo le voy a aumentar uno más. Es decir, lo voy a poner por 6, ¿no? Lo voy a dividir, mi cociente va a ser 6. Pero, profe, si usted le pone 6, ¿no? Se va a pasar del número, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Miren, a ver un ratito. Ok, Chel. Si yo, por ejemplo, divido, acá vamos a poner cualquier número, ¿ya? Esa vez, 15. te voy a decir la verdad, yo con mi mejor amiga no hablo. ¿Cómo? O sea, esa vez ella vino, fue como un sábado, no un viernes, A ver. no un viernes, que no sé por qué. Si yo, por ejemplo, divido 15 entre 4, por ejemplo, ¿no? Si yo divido 15 entre 4, ¿cuánto va a ser? ¿No?
Ah, ya, divido 15 entre 4, profe, ¿no? A ver, mi cociente va a ser... A ver, un ratito. Vamos a poner la línea de división acá, mejor para que ustedes lo vean así. Ya está. 15 entre 4. Muy bien. ¿Cuánto sería 15 entre 4, chicos? ¿Cuánto? 3, Ya. 3, ¿no? Estamos a 3 por 4. 2,5. ¿Cuánto me va a quedar residuo? De residuo me va a quedar 3, ¿verdad? Un residuo de 3. Esta división que hemos hecho, chicos, es una división inexacta por defecto, ¿ya? Es una división inexacta por defecto. Es la división normal que conocemos, ¿no? Una división inexacta normal. Ahora, por exceso, se refiere a cuando yo tengo esta misma división y al cociente, en vez que sea 3, le agrego una unidad más. O sea, le agrego una unidad que sería 4. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16. O sea, profe, se pasó. ¿Por qué se pasó? ¿No? No debería pasarse. Es que en este caso, en este tipo de divisiones con exceso, siempre se va a pasar. Y en este caso, pues, mi residuo va a ser 1. ¿Sí? Este tipo de divisiones, chicos, se llama por exceso. Cuando al cociente yo le agrego 1 más de lo que es. ¿Sí? Yo sé cuál es su cociente normal, pero yo le agrego 1 más para que lo pase. ¿Sí? Esa diferencia que va a quedar, ese residuo, se llama residuo por exceso. ¿Sí? Este es un nuevo tipo de división inexacta que muchos manejan. ¿Sí, chicos? ¿Ya? A este tipo de división se refiere por exceso. Muy bien. Y bueno, pues la fórmula que requiere acá es distinta, ¿no? Dice que el dividendo va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente, que se le ha sumado 1, menos, ya no más, sino menos el residuo por exceso. ¿Sí? Estas son las fórmulas que se manejan, ¿ven? En una división inexacta normal se multiplicaba, ¿no? El divisor por el cociente y se le sumaba el residuo, se le sumaba. Ahora, cuando es por exceso, se le resta el residuo por exceso, ¿no? Y al cociente se le aumenta 1. ¿Sí, chicos? Esto es en relación a este tipo de divisiones. A ver, vamos a borrar esto, listo. Estos son los dos tipos de división que normalmente se manejan. Ahora, a ver, continuamos. Vamos a ver algunas propiedades. Dice que en toda división se cumple que el residuo es menor que en el divisor, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Ojo, siempre y cuando... ¿dónde está? Aquí está. El residuo tiene que ser mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0 puede salir, pero tiene que ser menor que el divisor, ¿sí? El residuo siempre va a ser menor que el divisor, sea por defecto o sea por exceso. Siempre el residuo que me queda será menor que el divisor. Esa propiedad ustedes la conocen desde siempre, ¿no? La otra propiedad es que en la división entera inexacta se cumple que, ojo con esto, el residuo máximo, el máximo valor que puede tomar un residuo, siempre será el divisor menos 1. ¿Sí o no? El máximo valor que puede tomar un residuo en una división, por ejemplo, que tiene como divisor 10, su máximo valor que puede tomar el residuo va a ser 10 menos 1, que es 9. 9 es el valor máximo que puede tomar este residuo en esa división, en ese ejemplo. ¿Y cuál es el valor mínimo que puede tomar un residuo? El valor mínimo que puede tomar un residuo es 1. ¿Sí? 1 es el mínimo valor que puede tomar. Profe, ¿y por qué no puede ser 0? No puede ser 0 porque entonces no habría residuo. Así de simple. ¿Sí, chicos? Para que sea residuo mínimo tiene que haber al menos una cantidad, que en este caso sería 1. Y recuerden que el residuo máximo que puede haber en una división siempre será el divisor menos 1. ¿Ok? Dice que en una división exacta, el máximo valor que puede añadirse al dividendo para que el cociente no varíe es el divisor menos 1, ¿no? Lo que le mencioné aquí. ¿Sí, chicos?
Muy bien, esa pequeña teoría. Ahora, vamos a ver. Dice que en una división exacta, para que el cociente aumente o disminuya 1, entonces el dividendo se aumenta o disminuye 1 por el divisor. A cada uno se le aumenta tanto al divisor o al cociente. ¿Sí? Dice, si se multiplica o divide el dividendo y el divisor por un mismo número, el cociente no varía, pero el residuo queda multiplicado o dividido según el caso por dicho número. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una división, ¿no? Normal, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Si yo, por ejemplo, al dividendo lo aumento, es decir, lo multiplico por un número, dice, según esta teoría, que si al dividendo lo multiplico por un número, al divisor también tengo que multiplicarlo por el mismo número. El cociente va a quedar igual y voy a darme cuenta que el residuo también va a ser afectado por este número que he multiplicado. ¿Sí? Es decir, el dividendo, el divisor y el residuo, los tres se van a multiplicar por un mismo número. Como lo ven acá, el dividendo sobre K va a ser igual al divisor por el cociente sobre K más R sobre K. Son propiedades pues que uno hay que tener en cuenta al momento de desarrollar un ejercicio un poco difícil. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo bueno, a los ejercicios. Aquí, a ver, según estos ejercicios tenemos aquí, dice que en una división inexacta, el divisor es 17 y el cociente es 31. Ahí el dividendo si el residuo es máximo. A ver, ¿quién puede resolver este ejercicio, chicos? ¿Quién dice yo? ¿Quién se quiere ganar un 20? Como todo problema, hay que colocar nuestros datos. ¿Sí? Dice que en una división inexacta, el divisor vamos a ponerle con D minúscula, ¿ya? A diferenciarla del dividendo. El divisor es 17 y el cociente es 31. ¿Ya, chicos? Hallar el dividendo va a ser con D mayúscula, hallar el dividendo, y el residuo es máximo. El residuo vamos a ponerle con R minúscula, ¿ya? Cuando habla de que el residuo es máximo, chicos, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto valdría el residuo entonces? 17 menos 1 sería, ¿o no? Claro, muy bien. Cuando hablamos de máximo sería el divisor menos 1. Aquí está. El residuo máximo es el divisor menos 1. Entonces sería 17 menos 1, que es igual, el residuo va a valer 16 entonces, es el máximo. Bueno, ahora me toca armar mi ecuación. Pongo aquí, hallando el dividendo. Vamos a checarlo un poquito más. Muy grande todo esto. Muy bien. ¿Cuál era la fórmula para hallar en una división inexacta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula que se aplicaba para hallar una división inexacta? ¿O la ecuación principal? El dividendo va a ser igual a ¿qué cosa? Al divisor por el cociente más el residuo. Más residuo. Exacto. ¿Cómo se me ha olvidado de eso? Más el residuo, exacto. Es lo que está acá, pues, ¿no? Una división inexacta. Esta es una división inexacta. La fórmula principal, miren, si el problema no les dice que la división inexacta es por exceso o por defecto, ustedes simplemente lo toman como si fuera por defecto, ¿sí? La división principal, la que normalmente conocemos. Si el problema les dice que esta división inexacta es por exceso, ahí sí aplican esta fórmula, ¿sí? Pero como no nos dice, aplicamos simplemente la normal, la que conocemos, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Vamos acá, ya está. Bueno, ahí en la fórmula está, el cociente está con la letra Q, ¿no? Pero acá yo le estoy poniendo con la letra C, ¿ya? Para que ustedes conozcan o se den cuenta. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle con la letra Q, ¿ya? Porque algunos dicen, profe, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ya.
Más parece 9 esa Q. Mejor con el C nomás. ¿Ya? Listo. Reemplazamos nuestros datos. El dividendo va a ser igual al divisor, que vale 17. ¿No? A ver. 17 por el cociente, que vale 31, más el residuo, que vale ¿cuánto? 16. ¿Cuánto sale eso? 543. 100. ¿Cuánto? Profesor, la multiplicación es 527 y con la suma es 543. Muy bien, 543. Ese sería el valor de mi dividendo, entonces. Listo, ahí está. Ese sería mi respuesta. Así de fácil, chicos. Ya está. ¿Ven? Dejamos simplemente su fórmula principal y lo resolvemos. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Profesor, la 2 yo la hice. ¿Ya? ¿Cuánto te salió la 2? Me salió... ¿Todavía no sabes? Profesor, sí me salió. Espera un ratito, que ver. está todo desordenado. Mientras ahí Gilberto está avisándonos, vamos a colocar nuestros datos, ¿sí? Otra vez una división inexacta. El divisor es 315, 12. profesor. El cociente es No, 20. 315 me salió. ¿Cuánto? 315. No, está mal. Te has confundido, creo, un número. Bueno, al momento de multiplicar, creo. ¿Ya? El cociente es 27. Nos piden hallar el dividendos. Ahora el residuo es mínimo. ¿Cuánto es el residuo mínimo, chicos? 1. Obviamente 1. que el residuo mínimo va a ser 1. Si U es mínimo, será igual a 1. Muy bien. Aplicamos nuestra fórmula, la que ya conocemos. Como no nos especifica que es por defecto, como no nos dice que es por exceso, entonces usamos normalmente la fórmula de defecto. Profesor, ahora sí ya me salió. Me había confundido en multiplicar. Ya, ¿cuánto te salió? 325. ¿Cuánto te salió? 325. 325. 325, muy bien, ahora sí. Bien, qué fácil está estos ejercicios, chicos. Ponemos acá. A ver, el divisor, ¿cuánto vale? El divisor vale 12. El cociente vale 27. Más el residuo, como es mínimo, va a valer 1. Si yo efectúo toda esta multiplicación con esa suma final, mi resultado me va a salir 325. Es lo que me va a quedar como resultado final. Vamos a poner acá un punto, el punto de finalización. ¿Sí? Este será mi resultado final. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí con esta parte sobre las divisiones? Esto es lo No, más profe, está básico. fácil. Esto es lo más básico, lo más fácil, ¿no? Estos dos ejercicios resumen lo más fácil de lo que es las divisiones y cada uno de sus fórmulas, ¿no? Recuerden, acá hemos usado trabajando con un residuo máximo y acá hemos trabajado con lo que es un residuo mínimo, ¿sí? Hay que aprender a diferenciar estos dos tipos de residuos también. Muy bien, seguimos. A ver, acá tengo esta pregunta número 3, nos dice, en una división inexacta, el residuo por exceso es 9. Ojo con esto, acá ya nos está hablando de residuo por exceso. Es 9. Y el cociente por defecto es 15. Halla el dividendo si el residuo por defecto es 5. Ahora pues, a ver chicos, acá normalmente tienen que hallar lo que son sus datos. Como todo problema, y ustedes saben, tienen que colocar primero sus datos. ¿Sí? A ver chicos, pueden ir empezando. A ver, igual me mandan sus respuestas si es que ya lo resolvieron, si es que alguno lo entiende más rápido. Muy bien. A ver, aquí vamos a colocar nuestra respuesta. En primer lugar, chicos, como todo problema, vamos a colocar nuestros datos. ¿Sí? Vamos acá.
A ver. Ya. En primer lugar tenemos lo que es una división exacta, el residuo por exceso. Vamos a colocarle acá. Las R mayúsculas van a ser ahora los residuos, ¿ya? Residuo por exceso. Va a ser igual a 9.